Buenos días a todos, me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes. Es viernes y seguimos con nuestro estudio en el libro de Gálatas. Yo soy Isaac Valencia, su servidor aquí en Capilla del Calvario, Tijuana, y esto es verso por verso donde estudiamos a profundidad la palabra de Dios, el mensaje que Él nos ha dejado escrito en la Biblia. Y continuando con las cartas, las epístolas de Pablo, estamos en Gálatas. Ya estamos en el último capítulo. Estamos ya unos cuantos versos por versos para terminarlo. Y el día de ayer, Pastor Gabriel nos dio la dicha o tuvimos el gozo de escuchar lo que eran los frutos del Espíritu y cuáles eran las obras de la carne. Y cómo es que el fruto del Espíritu está relacionado con el carácter, con la vida del cristiano. Y cómo es que toda nuestra carne puede ser crucificada junto con Cristo. Ahí debe morir nuestra carne. Y Pablo va a cambiar, no va a cambiar su tema, sino que va a seguir ahora en qué debemos responder. ¿Cómo debemos actuar después de todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores? Y yo quiero recordarles en esta enseñanza que el andar por el Espíritu es rendir cuentas, es confesar pecados, es restaurar pecados, y que la más grande evidencia de una vida espiritual no es apartarse a orar a un monte o quedarse encerrado en un local simplemente con pura gente cristiana. No, o a ser apartado de la sociedad, sino más bien tener una vida de relaciones constante con los demás, creyentes y no creyentes, con el fin de amarlos y de servirlos. Pero antes de ir a fondo con estos temas, vamos a orar y acompáñame. Señor, gracias por esta mañana que nos has dado. Te pido que en esta mañana tú seas hablando a los corazones de los congregantes, de los que escuchan verso por verso. Espíritu Santo, humíllanos y haznos ver en la posición que estamos para que podamos ayudar a otros. Danos la capacidad y danos también el poder, porque en ti somos libres. Gracias por tu amor y gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo ahora pasa a lo práctico del asunto. Él va a darnos 3 puntos claves en estos primeros 10 versículos. El primero será el ayudarnos con humildad del versículo 1 al 5. El segundo va a ser el de compartiendo unos con otros del versículo 6 al 8. Y por último, haciéndonos el bien con perseverancia y fe en el versículo 9 al 10. Y Pablo inicia diciendo que si alguno es sorprendido en alguna falta, que lo restauremos. Y es uno de los versículos un poco difíciles de obedecer, porque vivimos en una sociedad y venimos de una cultura que está acostumbrada al individualismo, al querer hacerlo todo yo. Personas que tienen la mentalidad de son mis metas, no te metas en mis asuntos, yo los controlo, no ocupo tu ayuda, yo puedo. Pero lo que Pablo está tratando de decirnos es que ocupamos de los otros, que ocupamos del hermano. La vida cristiana no es una vida separados de la comunión con los demás. No es de irte a un monte a vivir solo, es de convivir. Y cuando se trata de ayudar al que es hallado en pecado, los que son espirituales deben tratar esto. ¿Quién es una persona espiritual? Aquel que camina con la frente en alto y que va bien vestido y que tiene una manera elocuente de hablar. No, aquel que es maduro en Cristo, aquel que tiene obras, el fruto del Espíritu, aquel que su carácter es semejante al de Cristo. Eso es una persona madura, una persona que conoce que tiene que controlar sus instintos, una persona que conoce que tiene que entregar su ser a Cristo. Y esta tarea ha sido encomendada a los maduros, que ellos restauren a los que son sorprendidos en alguna falta, en algún pecado. Y un pequeño paréntesis, no agarres esto como excusa para no querer madurar en Cristo. Porque muchas veces decimos, no, que los maduros se encarguen de confrontar a ese hermano, yo no voy a decir nada. No. Debes aprender o a guiar a ese hermano con un hermano maduro o a tú crecer
en tu carácter, en tu conocimiento de quién es Jesús, buscar consejo. Te animo, hermano, a que no te quedes estancado, a que no te quedes conforme a lo que sabes, sino que practiques cada día la palabra y que crezcas en el conocimiento de la misma. Y ahora la prioridad de aquellos que van a restaurar al pecador no es pisarlo, no es tirarlo hasta el suelo, no es mancharlo en redes sociales, no es hablar mal de él, sino restaurarlo. Restaurarlo. Y muchas veces nosotros nos vamos por lo contrario. Lo lastimamos y lo apuntamos a aquel que fue hallado en pecado. Y la palabra para restaurar en el griego tiene la idea, y era una palabra usualmente usada, usualmente común entre los médicos cuando volvían a poner un hueso en su lugar. La restauración consiste en volver a poner en el lugar donde se encontraba sano, donde esa persona estaba sanamente con Cristo. Y es por eso que esta tarea se requiere gente madura en Cristo. Y como dijo Timothy Keller, Pablo no se refiere que vayamos a confrontar a cada persona que comete algún pecado, porque algunos pecados tienen que ser cubridos por amor, como Primera de Pedro lo dice. No vamos a buscar a restaurar al hermano que no te saludó en la iglesia y que lo vas a ir a buscar a su casa y no, tú tienes que ser restaurado porque no me saludaste ni a mi familia. Tampoco vas a restaurar al hermano que se pasó en un semáforo en rojo. No lo vas a perseguir 5 cuadras en tu auto, lo vas a detener y vas a buscar restaurarlo. Algunos de esos pecados que son diminutivos o son pequeños pueden ser cubridos con amor y pueden ser tratados con amor al darles un consejo de hermanos, tengan cuidado con estas cosas. Pero lo que Pablo está hablando aquí, si alguien es sorprendido en alguna falta, es de un pecado severo, de un pecado grave. ¿Y cómo podemos distinguir cuándo es un pecado grave o es un pecado severo? Porque deshonra el nombre de Cristo y pone una piedra de tropiezo para los de la iglesia. Sí, o cuando nosotros vemos que se vuelve un patrón de pecado, algo que constantemente está haciendo y nosotros debemos interceder, debemos restaurarle. Y Pablo encomienda esa tarea a la gente espiritual, porque esta gente necesita ser mansa, necesitan tener mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es un trato suave, no áspero. Y la medida para que tú lo trates o para que empieces a trabajar con él es considerándote a ti mismo. ¿Cómo te tratarías a ti mismo? Te quiero hacer pensar. Cuando pecas, cuando dijiste un chisme, cuando viste algo que no debiste haber visto, cuando dijiste algo que no debiste haber dicho, ¿qué haces contigo? Te empiezas a criticar, a insultar, bla, bla. O dices, no, está bien, no pasa nada. Voy a tratar de ser mejor. ¿Cómo tratas el pecado en tu vida? A veces somos muy blandos con nuestro pecado. Somos muy, queremos gracia, queremos misericordia. Y somos muy duros con los demás. No, tráele juicio y justicia a este pecador pagano. Pero Pablo nos pone aquí la medida. Considérate a ti mismo. Ámalo con un espíritu de mansedumbre. Es por eso que cuando un hermano venga o cuando un hermano es encontrado en pecado, ocupamos ser humildes. No te enaltezcas, no te alabes a ti mismo, no te pongas en una posición que no te corresponde. No debemos sentirnos superiores, sino humillarnos porque nosotros también podemos caer. Tú y yo podemos estar en la misma situación que el hermano está. Y este tipo de situaciones son dolorosas, vergonzosas y penosas. Son dolorosas y vergonzosas para los que están siendo restaurados porque cuesta, les duele y les da vergüenza lo que está pasando. Y son penosas para el que está restaurando porque es difícil. Pero Pablo le recuerda a los Gálatas que no están solos, que Dios no los ha dejado por su cuenta,
que pueden ayudarse como hermanos en Cristo. Mira el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Un mandamiento sencillo de entender. Todos tenemos cargas y todos necesitamos ayuda. Tenemos cargas tanto físicas como espirituales. Estamos para compartir entre nosotros, para ayudarnos. Cada uno de nosotros podemos ver la carga de los hermanos. La puedes ver. Tal vez tu hermano está triste y ocupa una palabra de consuelo. Tal vez tu hermano esté necesitado y ocupa un poco de apoyo. Pero podemos ayudarnos. Y cuando nosotros suplimos las necesidades de los hermanos, de nuestros hermanos en la fe, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Estamos sirviendo por amor. Cristo nos dio un mandamiento a todos aquellos que son sus discípulos. Juan 13 del 34 al 35, Juan 13 del 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta es la distinción de un verdadero hijo de Dios, que ama a los hermanos. Pablo les está diciendo que en vez de poner las cargas que trae la ley, porque recuerden, ellos querían guardar la ley y eso trae esclavitud, en vez de poner esa carga, mejor levantemos las cargas que ya traen nuestros hermanos. No pongas una carga que tú no estás dispuesto a cargar. Y dense cuenta que no dice que esperemos. Pablo no está diciendo, no, esperen que los demás vengan a levantar sus cargas. No. Podemos caer en un error de egocentrismo, de pensar de, yo no voy a ayudar hasta que alguien me ayude. O me voy a ir a sentar, ay, nadie me busca, el pastor no me saludó. No, porque eso es orgullo, eso es querer tener la atención tú misma. Cuando tú tienes el anhelo de ayudar a tu hermano con su carga, y él tiene el anhelo de ayudarte con tu carga, va a haber una ayuda mutua entre las dos personas. No es solo que me ayuden a mí, es ayudarlo. Podemos caer en el error de ser servido y no servir. Mira lo que dice el versículo 3. Porque el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. El orgullo nos impide ayudar a otros y nos impide que otros nos ayuden. Es una verdad que yo he vivido. Que a veces yo me quiero ver humilde al decir, no ocupo ayuda, pero estoy siendo orgulloso. Al decir, yo puedo hacerlo, no ocupo la ayuda de alguien más. Muchos piensan que merecen un favor especial por ciertas cosas que han hecho. Pero Pablo les recuerda que no somos nada. Todos no somos nada. ¿En qué sentido? En que todos somos pecadores. Y a veces somos como el ejemplo que dio Jesús, del hombre que oraba en el templo y exclamaba su justicia. Dios, yo oro todos los días, yo ayuno, yo guardo tu ley, yo diezmo. Y empieza a apuntar al otro y dice, no como este pecador, que yo no soy como los demás. Mientras que ese pecador se humillaba y decía, Dios, perdóname. Él ni podía voltear al cielo. No seas orgulloso. Deja que te ayuden y ayuda a aquellos que lo necesitan. Pablo le está dirigiendo este mensaje a los Gálatas, que se apoyaran los unos a los otros. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Antes de analizar lo que haya sido sorprendido el pecador en alguna falta, mira tus propias obras. Y la idea aquí es que puedas gloriarte en lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que está trabajando en ti. No compares tu bendición o no compares el estado en el que te encuentras con el de otro hermano, porque eso es burlarse. Yo soy muy bendecido porque ya tengo nuevo carro, porque tengo nueva casa. Y mira, el hermano no ha progresado, ha de estar en pecado. No,
no va por ahí. Tenemos que gloriarnos por lo que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestra vida, y no en otro, dice al final del versículo. No debes gloriarte por ver a los que han caído en pecado, no lo hagas. No te gloríes en la obra de otro. ¿Por qué? Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Y Pablo no se está contradiciendo de ninguna manera. Cuando él habla de llevar las cargas de los unos en los otros en el versículo 2, habla de la necesidad de cuidar a los que son miembros del cuerpo de Cristo. Mientras que en este versículo está hablando del tribunal de Cristo, que se menciona en Romanos capítulo 14 y en 2 Corintios capítulo 5. También la palabra cargas en el versículo 2 es un término diferente al que hay en el versículo 5. En el versículo 2 significa cargas pesadas, que es imposible que alguien por sí solo las levante. Mientras que en el versículo 5 son cargas de una mochila, algo que una persona puede cargar. Al final, lo que está diciendo, delante de Dios, cada uno llevará cuentas de sus obras con Dios. No tu papá, no tu mamá, no tu hermano, no tu tío. Tú vas a llevar cuentas de ti mismo delante de Dios. Y en esta vida podemos ayudar a aquellos que tienen cargas pesadas, con aquellos que no se pueden cargar solos. Pero delante de Dios, Dios te va a llamar a cuentas. ¿Qué hiciste con mi mensaje? ¿Qué hiciste con tu esposo si estás casado? ¿Cómo administraste tu tiempo? Y esas cargas nadie va a responder por ti. Tú vas a responder delante de Él. Y viene un versículo que la verdad es un poco incómodo para muchos de los predicadores enseñar. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué es un pasaje que incomoda a muchos de los predicadores y que yo me siento un poco incómodo de enseñar? Porque Pablo dirige el mensaje a la necesidad de compartir con otros. Primero exhorta a los que son enseñados en la palabra, o sea, a los oyentes, a los congregantes, a los que están escuchando la palabra de Dios, a que se hagan partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, o sea, al maestro, al predicador, al pastor. Y esta frase de haga partícipe de toda cosa buena tiene el sentido de dar el apoyo económico. Sí, es lo que Pablo se estaba refiriendo. El principio está presente, es simple y básico. Los Gálatas iban a comprender esta frase de partícipe de toda cosa buena. Y lo que nos deja Pablo aquí es que si alguien te está dando alimento espiritual, en el sentido de congregacional o en el sentido de que está llevando a cabo un estudio, deben ser apoyados económicamente por ti y por mí. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque es un principio que Pablo utiliza en algunas de sus cartas. Mira 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Versículo 14 del mismo capítulo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y por último, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, los ancianos, los líderes, los pastores, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y la palabra honor puede traducirse como salario. Lo que está diciendo que sean considerados con un doble salario. Y hermanos, el tema del dinero no debe ser un tabú. No debe ser algo extraño en la iglesia. Pablo anima a los Gálatas a que apoyen a aquellos que están enseñando. Consideramos más dignos a los que limpian las ventanas del carro. Consideramos más dignos de dinero a los que nos piden en las tiendas afuera. Consideramos más digno de dinero a esas personas que toman alcohol y solo piden dinero para alcohol, que a un pastor
a un predicador, a un maestro que pasa horas de estudio, que pasa horas de ministerio, horas de pasar tiempo con su familia, horas de traer un balance entre la familia y el ministerio, horas de oración. Decimos, no, ellos tienen que trabajarlo y hacerlo libre, pero consideramos más digno a esas personas. ¿Qué nos pasa, hermanos? Debemos de compartir con aquellos que nos imparten la palabra. Ayudémosles. Y esto no es pagar, porque Pablo dice compartan, es compartir con un corazón alegre. Y es triste. A mí me da mucha tristeza ver cuando un pastor tiene que dejar el ministerio de tiempo completo para irse a trabajar, para poder suplir las necesidades de su familia, para poder suplir sus necesidades. Hermano, no te cierres. Apoya a tu iglesia, apoya a misiones, apoya a tus líderes en oración, en lo material. Muchos de estos pastores, en amor a la congregación y primeramente a Dios, se han privado de este privilegio de exigir una paga por su enseñanza, o mejor dicho, de exigir un apoyo por lo que están haciendo. Y ellos lo dejan al lado por amor al llamado que les dio Cristo. Pero no nos agarremos de ahí. Y para animar a los lectores y oidores de esta carta, Pablo les recuerda el principio de sembrar y cosechar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. El pensar que dar dinero a la iglesia o apoyar a tus maestros financieramente es un desperdicio, es tratarse de burlar de Dios. Es tratar de burlarte de Dios. Pero Dios no puede ser burlado, no lo puedes engañar. Pablo nos anima a ver esto como una siembra. Ellos siembran en sus maestros para que puedan recibir alimento espiritual. Y no para recibir una cantidad de dinero doble, que muchos malinterpretan este pasaje para decir, no, si tú siembras 500 pesos, vas a cosechar 1000 pesos. No, está hablando de la enseñanza. Y este principio es aplicado en dos áreas específicas de la vida del creyente: la carne y el espíritu. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si tú siembras maíz, de seguro vas a quedar sorprendido si cosechas calabazas. No tiene sentido. Es un principio básico. Lo que siembras, cosechas. Debemos sembrar la mayor parte de recursos que Dios nos ha dado para cosechar en el espíritu. Tu tiempo en que lo estás invirtiendo, tu dinero en que lo estás invirtiendo, tu pensamiento, tu trabajo. Estás invirtiendo dinero en materiales que te van a edificar o en materiales que te van a mantener distraído. Estás pasando más tiempo en redes sociales, estás pasando más tiempo en el trabajo y estás descuidando tu familia. Muchas veces nosotros sembramos egoísmo y cosechamos orgullo y aflicción. Otras veces sembramos pasar más tiempo con Dios y recibir edificación por parte de Él. Sin embargo, debemos recordar que Pablo no está promoviendo alguna ley de karma espiritual que asegure que obtendremos bien cuando hacemos el bien. No, muchas veces va a ser diferente. Vamos a hacer bien y la gente nos va a pagar con mal. O que siempre obtendremos mal cuando sembramos mal. Y si hubiera una ley espiritual tan absoluta como esto, ya todos estuviéramos perdidos. Porque todos hemos sembrado alguna vez dolor, maldad. Pero Pablo simplemente relaciona el principio de sembrar y cosechar con la forma en que administramos nuestros recursos ante el Señor. Jesús nos pide que seamos buenos mayordomos con todo lo que hacemos. Apoyemos financieramente y espiritualmente a nuestras iglesias. Y para terminar, Pablo nos da un ánimo en el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchas veces podemos cansarnos de invertir en lo espiritual. Puede que nos cansemos de administrar los bienes que Dios nos ha dado. Pero a su debido tiempo segaremos. Y eso es por medio de Dios. Y en la versión de la nueva versión internacional,
menciona que si no nos rendimos, no te rindas, hermano, no desmayes, espera. Puede que haya una semilla del evangelio en una persona que haya sembrado. Y puede que tome 20 años para que haya una cosecha, para que haya un fruto. Puede que estés apoyando un ministerio pequeño y puede que tome años para que ese ministerio crezca y apoye a otros. No te detengas. Apoya. Versículo 10, y ya para terminar. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto es el apoyarnos cuando tengas oportunidad. Sé sabio en la manera en que administras tu tiempo y dinero. Sé sabio, organízate, sé disciplinado. No vas a dar todo tu dinero, no vas a dar todo tu salario de una semana a la iglesia porque dejarías sin comer a tu esposa, a tus hijos o a ti. Tienes que ser organizado en apartar algo que Dios ponga en tu corazón. Debemos apoyar, pero con sabiduría. Debemos hacer bien a todos. Y ahora, no agarres la excusa de decir, no, cuando tengo oportunidad y te la pases malgastando tu dinero en cosas que no edifican tu espíritu. No te estoy condenando por hacer esas cosas, pero te estoy animando a que realmente tomes un paso de fe y de sacrificio en apoyar. Y debemos ayudar a la gente. Menciona a los unos con los otros, pero mayormente a los de la familia en la fe. Ayuda a los de la familia en la fe. Muchas veces nos cerramos o tenemos miedo de ayudar a solo los creyentes porque no queremos que la gente hable de, solo se ayudan a ellos mismos. No tengas miedo. La palabra de Dios nos dice que mayormente ayudemos a los de la fe y después a los que no son de la fe. Tú da, tú apoya, tú ora, tú ministra, tanto a los no creyentes como a los creyentes. Dios nos ha llamado a ser representantes de Cristo en la iglesia y fuera de la iglesia. Es donde podemos ver nuestra espiritualidad a través de una fe que obra en el amor, dice el capítulo pasado. Y este amor afecta a nuestras relaciones de alrededor, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Hermano, mira con amor a aquel que ha caído. Ayúdalo, nuestro principal objetivo es restaurarlo. Dios te restauró a ti. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, pero Dios te dio vida. Sigamos el ejemplo de Jesús, humillémonos, no nos sintamos superiores. Compartamos los unos con los otros, ayudémonos en esta vida cristiana, que todos tenemos carga, y apoyémonos unos a otros. Acompáñame a orar. Señor, gracias por esta enseñanza. Te pido que en este día podamos aplicarla, Señor, que realmente nuestro corazón brinque por obedecerte, que esté dispuesto en todo momento. Gracias por tu palabra. Danos amor por aquel que ha caído y danos sabiduría para tratarlo. Ayúdanos a que levantemos la carga del hermano y nos ayudemos. Señor, también ayúdanos a presentarnos como un obrero aprobado delante de ti, que no tenga nada de que avergonzarse. Y por último, que podamos ser ejemplo tanto a los creyentes y a los no creyentes en la iglesia. Gracias por tu mensaje. En tus manos nos ponemos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a un verso por verso más. Les recuerdo que el día domingo tenemos servicio. A las 9 es el servicio bilingüe y a las 11:30 el servicio en español. Que Dios te bendiga.